Casi un mes y medio después del comienzo de la guerra en Ucrania, los grandes países occidentales se ven cada vez más presionados para aumentar las sanciones económicas contra Rusia. El fin de semana pasado, el hallazgo de cientos de cadáveres de civiles en Bucha, una localidad cercana a Kiev que estuvo bajo control de los soldados rusos, desató una nueva ola de condenas contra Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pidió además abrir un juicio por crímenes de guerra. Por su parte, la Unión Europea debate con urgencia una nueva ronda de sanciones cuya aprobación requiere unanimidad. Sin embargo, Europa se enfrenta con limitantes en esta materia. Alemania, una de las principales potencias de la región, se opone a que las sanciones afecten la compra de gas ruso, del que depende buena parte de su economía. Justamente, ¿qué deja hasta ahora la respuesta de la Unión Europea a la guerra en Rusia? ¿Cómo impacta este conflicto en la política exterior de Europa? ¿Qué efectos puede tener acá, en esta zona del mundo? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Paolo Berizzi, que es el embajador de la Unión Europea en Uruguay. Embajador Berizzi, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por invitarme. Agrego para los oyentes que usted lleva 7 meses como embajador en Montevideo después de un pasaje por Paraguay, ¿verdad? Sí, 4 años en Paraguay, pero ya antes me ocupaba de América Latina, así que tengo un buen recorrido por América Latina. Y otro dato importante de sus antecedentes es que usted vivió en Ucrania. Viví 2 años en Ucrania, del 2004 al 2006, y 2 años en Moldova, que está justo al lado, del 2006 a 2008. Así que es una región que conozco muy bien y de primera persona. Bueno, y teniendo en cuenta ese conocimiento directo, le hago una primera pregunta a propósito del momento de la guerra, ¿no? ¿Cómo observa los últimos movimientos de la guerra en Ucrania, específicamente este repliegue de las fuerzas rusas de la zona de la capital, Kiev, para concentrar la ofensiva en el sureste del país? Sí, lo observo como lo observan todos, ¿no? Naturalmente, cuando hay un repliegue, nosotros estamos muy contentos, pero cuando hay una concentración, un poco menos. Es difícil entender la estrategia militar que puede tener un país como Rusia en Ucrania. Y hemos leído análisis militares de todos los tipos, ¿no? Que se están preparando para atacar con más fuerzas o simplemente que no consiguieron Kiev, entonces están concentrándose en otro. Al final nadie lo puede saber exactamente. ¿Tiene alguna esperanza en las negociaciones estas que está propiciando Turquía? Tenemos que tener esperanza en las negociaciones y en cualquier tipo de negociación, porque al final estamos diciendo que si hay un problema, si había un problema con Ucrania, se tenía que resolver de forma pacífica y a través del diálogo y no a través de una invasión ilegal, injusta, injustificada de Rusia hacia Ucrania. Entonces, la paz y el diálogo, la diplomacia es el único sistema para resolver el conflicto si no queremos volver a lo que era el mundo hace 80 años. Pero en este contexto y tal cual vienen las cosas, ¿cabe esperar, puede darse algún resultado positivo a corto plazo en esos contactos? Bueno, es muy difícil decirlo. La verdad que el partner no es de los más confiables. El partner con que se habla, es decir, Rusia. El socio, sí. Pero si no lo hacemos o si no lo hacen, ¿qué otro queda? Claramente sí, hay que entrar en una discusión, que Ucrania entre en una discusión con Rusia y que se encuentre una solución pacífica, y seguramente la Unión Europea hará su parte en esto. A propósito, y antes de venir a lo de hoy, ¿Europa hace autocrítica por el manejo del vínculo con Ucrania en los últimos años? ¿Cómo decirlo? ¿Se impulsó demasiado la aproximación de Ucrania a Europa, incluso a la OTAN? ¿Se provocó de algún modo a Rusia con ese manejo diplomático? Bueno, le agradezco esta pregunta y quiero ser lo más claro posible. Primero, hay un problema enorme, que tenemos la guerra a pocos kilómetros de las fronteras europeas. Las
bombas que caen sobre Leópolis, Lvov, son a 50 kilómetros de la frontera europea. Y nadie sabe dónde quiere llegar. Claramente, si Rusia tuviese hipotéticamente que atacar un país, Polonia, Lituania o Rumania, no sé qué, sería un país de la OTAN, entonces se aplicaría el artículo de la OTAN que obliga a todos los otros a defenderlo. Entonces, esto es el problema que tenemos. Encima tenemos un problema de refugiados, de que seguramente vamos a hablar. El problema principal es resolver el tema de la invasión y del desastre humanitario que está pasando en Ucrania. Al mismo tiempo, sí, seguramente hay reflexiones si lo que se hizo en los años pasados puede haber de una cual manera impactado en la situación actual. Pero es una reflexión que tiene que hacer Europa y seguramente está haciendo, y lo estamos viendo ya con unos cambios en nuestras políticas, y que tiene que hacer todo el mundo, no solo Europa, porque eso lo que nos está enseñando esta guerra es que tener una dependencia económica cualquiera de un socio no confiable es peligroso. Y entonces busquemos o quedémonos lo más posible entre socios confiables, porque luego si pasa algo es muy difícil imponer sanciones a socios que no son confiables en temas de derechos humanos, de democracia, que invaden a otros, cosas complicadas. Hablando de las reflexiones que Europa está obligada a hacer, en particular, Europa ha estado en una posición incómoda desde el comienzo de la guerra. ¿Por qué? Porque junto con Estados Unidos, con otros países occidentales, ha impuesto sanciones económicas a Moscú, pero con límites, ¿no? No ha tocado las compras del gas ruso, ese gas ruso del que es muy dependiente. Y ahora, en estos días, las nuevas acusaciones contra Rusia, las de haber cometido crímenes de guerra en Bucha, cerca de Kiev y otros lugares, presionan cada vez más para que las sanciones abarquen a las compras de gas. Esta discusión hoy, ¿en qué punto está en Europa? Primero hay que tener en cuenta que en una guerra que se protrae en el tiempo, las sanciones tienen que ser progresivas. Es decir, que si tú vas con tu bazooka de sanciones en el primer día y usa todas las sanciones que puede imponer desde el primer día, y la guerra sigue, tú no tienes nada más. Entonces, siempre las sanciones pueden ser, que la Unión Europea impone en estos casos, son progresivas y también regresivas. En la medida en que las cosas mejoren, pueden regredir. Eso es correcto, obviamente, pero también está la otra lectura, de que con las compras de gas ruso, Alemania y otros países de Europa están financiando esta guerra, ¿no? Están financiando a Rusia en esta guerra. Por la estructura que tiene la economía rusa, la proximidad entre los oligarcas de estos sectores y el Kremlin, sí, se puede leer tranquilamente de esta manera, y sin embargo hay muchos políticos europeos que lo están diciendo. Claro. Ahora, el tema es... ahora hemos impuesto sanciones. Creo que hoy se van a imponer sanciones nuevas, el quinto ciclo de sanciones, que van a incluir el carbón y una prohibición a todos los barcos rusos de entrar en puertos europeos y también a los camiones rusos de entrar en Europa. Y unas cositas más, como una agravación de las sanciones contra 4 bancos rusos. O sea, en materia de combustible se llega al carbón. Al carbón, que son unos cuantos miles de millones de dólares al año, pero claramente no son el gas y el petróleo. Hubo un ministro alemán hace un par de días que dijo, sí, podemos llegar a imponer sanciones un día, pero estas sanciones, si las imponemos ahora, creo que hablaba del gas, terminan sancionando más a nosotros que a ellos. Sí, ese fue el término. Entonces el tema es que hay que prepararse, y lo estamos haciendo desde el primer día, prepararse internamente a no subir, no padecer demasiado los efectos negativos que las sanciones que nosotros imponemos a Rusia pueden tener en nuestra economía. Porque claramente las economías del mundo, si están sufriendo,
es por un lado por efecto directo directo de la guerra, por otro lado por efecto indirecto, es decir, por efecto de las sanciones. Ujú. Acá vuelvo sobre algo que usted señaló al pasar hace unos minutos. Alemania. Alemania había iniciado una cooperación comercial con Rusia. Incluso se llevó a cabo un nuevo gasoducto que después quedó en suspenso. El gas ruso se planteaba en un principio como el puente que alimentaría a la economía entre el final de las centrales de energía nuclear y la sustitución por las energías renovables. Aquella estrategia que lideró Angela Merkel, ¿estaba equivocada? Bueno, creo que hasta antes se hablaba de esto, Sí, pero sí, que no fue solo Merkel, fue sí, un sí, proceso más antiguo, dice usted. más antiguo. Bueno, yo represento a la Unión Europea, no le puedo decir que la estrategia de Alemania fue equivocada. Veo que ahora no estamos en esta estrategia, porque estamos rápidamente buscando otros acuerdos, otras formas de abastecer el mercado energético europeo, sabiendo que hay algo que hacer en el plazo muy corto y algo que se puede hacer en el mediano y largo, que es acelerar la economía verde. Usted es embajador y capaz que, claro, preguntas como estas no son posibles de responder, pero hay una lectura que es que la estrategia de Alemania fue ingenua, que no evaluaba bien con quién estaba pactando, con quién estaba negociando. La otra dice al revés, que lo que se buscaba era generar una buena relación, una aproximación, ¿no? Y después está la tercera, de que todo esto cambia o viene a complicarse por un giro que da la política exterior de Estados Unidos y que mete a Europa y a Alemania en particular en esta incomodidad, ¿no? ¿Qué puede comentar usted? Bueno, hay que pensar las cosas en perspectiva y ver cuál es el denominador común de todas estas cosas. Que me parece ser que un continente, una organización supranacional como la Unión Europea, que es el tercer polo en el mundo, junto a China, junto a Estados Unidos, necesita tener una mayor autonomía estratégica. Una autonomía estratégica que no significa autarquía, significa que en unos sectores estratégicos como la energía, y hay otros de que vamos seguramente a hablar en los próximos minutos, no podemos depender demasiado de un socio o de unos socios encima, si no son confiables, aún peor. Pero usted eso lo dice como criterio de ahora en adelante. Yo le estoy preguntando hacia atrás. Hacia atrás, bueno... De hecho, se generó una dependencia muy fuerte de Rusia. Hacia atrás se podrían hacer varios mea culpa, esto seguramente. No solo el país que mencionó, sino otros países son muy dependientes ¿Sí? de Rusia y si no lo son por energía, pueden serlo por otros insumos. ¿Cómo somos dependientes también de otros países del mundo para las componentes de medicamentos, para el litio, para varias cosas? Esto es lo que hay que diferenciar. Hasta si lo piensa bien, ahora hemos adoptado nuestra brújula estratégica, pero si lo piensa bien, la defensa de Europa es dependiente de la OTAN. Bueno, a eso vamos a ir en unos minutos. Entonces, hay muchas dependencias que tenemos que pensar. Uh-huh. Pero entonces, volviendo a la energía y ahora sí mirando hacia adelante, el año pasado la Unión Europea utilizó 155.000 millones de metros cúbicos de gas ruso. 45% de las importaciones de gas ruso venían de ahí. Entonces, ¿cómo se modifica ahora, a futuro? ¿Cómo se corta con esa dependencia? ¿En qué líneas se están trabajando? Bueno, tenemos la ventaja que de inmediato, a partir de abril, no tenemos que la calefacción en nuestras casas en Europa. Hasta el mes de octubre viene la buena temporada, la primavera, el verano, y eso nos va a ayudar un poco. Igual, con los estoques que tenemos, podemos tranquilamente aguantar hasta el mes de octubre, cuando hay que...
Ahora estamos buscando cualquier fuente alternativa para proveer combustible lo más posible limpio a la Unión Europea. Entonces estamos hablando con los países del norte de África, con los países del Golfo, hasta los Estados Unidos nos van a proveer el gas líquido. Noruega mismo. Entonces hay una estrategia ahora de diferenciación, pero sobre todo, mire lo que está pasando. Se decidió algo histórico hace un par de semanas que la Unión Europea va a hacer compra de gas es decir, se confió a la Unión Europea la posibilidad de hacer compras de gas común para varios países y luego distribuirlo. Ajá. Algo que pasó eso no había ocurrido hasta ahora. Estaba el antecedente de la compra de materiales médicos durante la pandemia, supongo. Bueno, el antecedente de las vacunas. Las vacunas. Primeramente. Que si hubo algo bueno es que los 27 países europeos no se tuvieron que pelear entre ellos para buscar vacunas en un mercado que no la tenía. La Unión Europea, decidieron que la Unión Europea la iba a comprar y la distribuía en proporción a la población a cada país. Y ahora se está introduciendo, como digo, las crisis siempre conllevan una reacción de unificación y algo positivo. Y en este caso vemos que la voluntad de Estados miembros que no había antes de unificar la compra de gas. Esto es muy, muy positivo y promete bien para el futuro. De todos modos, con esas compras seguramente no se soluciona la sustitución del gas ruso, ¿no? Tienen que avanzar en otras direcciones. Bueno, sí, la dirección clara, unívoca de Europa es la descarbonización total. Hasta el 2050, esto es lo que tenemos que lograr. Que es nuestro compromiso, la Declaración de París, Glasgow y no sé qué, no sé cuánto. Pero claramente eso no se hace en un día. Mientras tanto, hay que buscar fuentes que nos puedan ayudar a sobrevivir a este momento sin renunciar o al revés, acelerando el proceso de descarbonización. Y esto es lo en que estamos ahora. Se habla mucho en estos días, por ejemplo, del nuclear, ¿no? Que en unos países... Bueno, esa era una de mis preguntas. ¿Vuelve a ser una alternativa la energía nuclear? En Europa hay posiciones distintas con respecto a las centrales de energía atómica, ¿no? Francia, por ejemplo, sigue para adelante. Alemania no. Alemania había iniciado un proceso de cierre, una de las medidas más fuertes, más impactantes que había tomado Angela Merkel. ¿Se puede dar marcha atrás en ese proceso? Yo creo que unos países están pensando volver a una forma de nuclear, no sé si no es producirlo, por lo menos comprar, porque seguramente permite eliminar, sigue siendo peligroso, pero permite eliminar unas dependencias serias que tenemos. Y encima, es verdad, ¿no? Lo que dijo usted de Alemania, mi país, Italia, también ha renunciado al nuclear hace 40 años. Igual si tenés una central nuclear a pocos kilómetros de tu frontera, las nubes no paran, ¿no? O sea, el razonamiento podría ser ese para retomar la construcción de centrales de energía atómica, que igual el riesgo existe porque otros países de la Unión Europea tienen centrales. Creo que se va a tratar el tema de forma más conjunta entre los 27 de la Unión Europea para ver cuál es la mejor manera de avanzar ahora sin depender demasiado del gas o del petróleo ruso. De todos modos, si se fuera por el camino de construir nuevas centrales de energía nuclear, el resultado no sería inmediato. Exacto. La disponibilidad de energía de ese origen no sería inmediato. Se habla más de reactivación, más que de construcción. Esto lo que podemos leer ahora de las discusiones de los ministros en Bruselas. Pero el nuclear es una opción en la medida en que esté seguro y si no, de lo que queda hay que ver cuáles son las fuentes de energía, no digo más limpias, pero menos sucias. y ahí empujar por esto. Tenemos compromisos internacionales. No nos olvidemos que... hasta la pandemia, la prioridad número 1 de la Unión Europea era la lucha al cambio climático. Con la pandemia pasa a ser la pandemia y la lucha al cambio climático, y ahora la pandemia
esperemos que se acabe, y sí, es la guerra y la lucha al cambio climático. Es decir, la lucha al cambio climático sigue siendo la total prioridad política de la Unión Europea para estos años. Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Paolo Berizzi. Vamos a seguir viendo otras discusiones que Europa tiene entre manos en este contexto de la guerra en Ucrania. Por ejemplo, la defensa común. Por ejemplo, el desafío de los refugiados. ¿Qué deja hasta ahora la respuesta de la Unión Europea a la guerra en Ucrania? ¿Cómo impacta este conflicto en la política exterior del bloque europeo? Bueno, de eso es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con Paolo Berizzi, que es el embajador de la Unión Europea en Montevideo. Embajador Berizzi, mientras corría la pausa yo miraba los mensajes de los oyentes y encuentro uno que casi que es una pregunta que yo tenía prevista. Ahora que hablábamos de sanciones hace un rato y la discusión sobre si las sanciones a Rusia deben abarcar o no el gas, las importaciones de gas, hay otra manera de ver esta escalada que es cuál es el límite, ¿no? ¿Cuál es el límite desde el punto de vista de la reacción del otro lado? Y este oyente Diego dice, ¿Europa no piensa lo que puede pasar si presionan de más a un animal acorralado y que, por otra parte, tiene armas nucleares? Que en caso de sentirse casi liquidado puede apretar el botón y nos lleve a un desastre. Esta otra parte del dilema, ¿cómo la manejan? Bueno, el tema de las armas nucleares efectivamente es un tema muy peligroso y muy serio. Sinceramente no pensamos que se llegará a esto, porque nadie lo quiere, tampoco creo que lo quiera la Federación Rusa. Pero sí, la hipótesis de una reacción así instintiva, como dice el oyente, lo de un animal acorralado, sí existe, pero creo que no se manifestaría con armas nucleares, que significaría mucho más que una simple reacción. Igual, nosotros estamos aplicando una serie de medidas, de sanciones, y sin embargo no somos los únicos. Ahí está el Reino Unido, Japón, Estados Unidos, que están imponiendo sanciones. Simplemente nosotros padecemos un poco más directamente, mucho más directamente los efectos de esta guerra. Vayamos al tema defensa, justamente, ¿no? La guerra en Ucrania ha puesto también en debate la defensa militar de Europa. Según varios de los presidentes, de los jefes de Estado, tiene que mejorarse, tiene que ser más autónoma. ¿Por qué? Se preguntan algunos oyentes, seguramente, ¿no es suficiente el hecho de que la mayoría de los países están en la OTAN? Bueno, hay 4 países de la Unión Europea que no están en la OTAN, si recuerdo bien, pero no es suficiente simplemente porque queremos desarrollar una mayor autonomía. Sabemos perfectamente, primero hay que recordar un punto fundamental, que la Unión Europea no es una unión militar. O sea, es bueno subrayarlo. La OTAN es una alianza militar de defensa. Fundamentalmente. La OTAN es una alianza militar de defensa que incluye países europeos, países ex-europeos como el Reino Unido, bueno, y Estados Unidos, Canadá, y Turquía. Bueno, Turquía. Y para decir, entonces, haciendo esta distinción inicial, hay que ver, la Unión Europea nace como unión económica, sigue como unión política y ahora se está poniendo como unión geopolítica, es decir, empieza a tener una fuerza militar propia. Justamente esto ha tenido sus discusiones en el pasado, no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo, pero empezó hace 2 años un proceso de discusión de algo que se llama la brújula estratégica, que justamente se adoptó la semana pasada. Diría que ya estaba previsto que se adopte en el primer semestre de este año, pero fue acelerado por los acontecimientos en Ucrania. Y esto significa verdaderamente la creación de una primera fuerza militar europea, no solo operaciones de paz, un batallón de 5.000 militares de los varios países, de los varios cuerpos de armada,
Y esta es la dirección en que estamos yendo. Una estrategia muy precisa de lo que se quiere lograr en los próximos años para fortalecer, para profundizar nuestras relaciones de los 27 en tema militar. Que no es contra la OTAN, al revés, es muy complementario a la OTAN. Estamos muy agradecidos de lo que es la OTAN ahora, de nuestra relación con los socios americanos. ¿Y eso es saludable? Se lo pregunto porque también hay una polémica acá, ¿no? Avanzar en esta dirección implica, para empezar, destinar recursos, destinar dinero, presupuesto. Y eso implica, entonces, dejar por el camino, eventualmente, otras políticas, abandonar, debilitar otras políticas, o aumentar los déficits y, por lo tanto, generarle más carga a los ciudadanos por la vía de los impuestos, ¿no? Es un tema muy debatido en Europa ahora, porque se habla, se pide que se llegue al 2% del PIB de gastos militares, de gastos para la defensa, diría. Y que es mucho, porque muchos países están por abajo del 2%, tendrían que aumentarlo. Al final, eso nosotros lo vemos más como pagar con parte de su salario un seguro. Los gastos de defensa te permiten evitar otros gastos después. Claramente es hipotético, ¿no? Pero como un seguro es hipotético, porque si no tienes accidentes, lo has pagado para nada. Pero ya estamos viendo cuánto puede costar una guerra, o cuánto puede costar una dependencia, una forma de dependencia de otros países. Y de esto tenemos que asegurarnos a través, los gobernantes europeos ahora están pensando que aumentar los gastos por la defensa podría ser esta forma de seguro. No sabemos, el tiempo nos dirá si nos equivocamos o no, pero en este momento la tendencia es actuar con un poco de prudencia. Otro desafío que se abre ahora para Europa es el flujo de refugiados ucranianos. Estamos hablando de, ¿cuántos a esta altura? ¿4 millones? 4.2, sí. 4.200.000 personas han salido de Ucrania desde que estalló la invasión rusa. En muy poco tiempo, ¿no? Es una corriente de expulsión de población de una velocidad pocas veces vista. Y el destino de buena parte de esa gente, el destino es Europa. Entonces... Sí, para dar un ejemplo, una comparación con lo que pasa aquí en Sudamérica, 7 millones de refugiados venezolanos en 10 años. Aquí estamos a 4 millones y 2 en un mes. Y sin embargo hay que mencionar también 6 millones ¿cómo se llama?, personas que se han desplazado al interior de Ucrania. Más que 10 millones de una población de 30 y pico. Es enorme. Pero lo que está pasando en Ucrania, es decir, no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de violaciones de derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de corredores que no se crean. O sea, no hay otro para que refugiarse en otros países. Y no son refugiados económicos, esto queda claro. ¿Cómo hace Europa? Europa, hay países que están hospedando hasta 2 millones de refugiados o más, como Polonia, y estamos destinando muchos fondos para ayudar a estos países a manejar los refugiados. Casi todas las clases de la escuela ahora van a tener un niño refugiado, porque la verdad es que los refugiados son sobre todo mujeres y niños, porque los hombres no podían dejar el país, ¿no? Y es una situación dramática. Pero eso es otra de las manifestaciones de la guerra. Lo digo en este sentido. Del mismo modo que Europa y países occidentales sancionan a Rusia, le imponen medidas de sanción económica, Rusia sanciona a Europa con los refugiados. Es una manera de verlo. Le tira encima un problema, ¿no? Para empezar, un costo. Y después, bueno, todo lo humanitario, obviamente, ¿no? ¿Cómo ve esa otra lectura? Bueno, tuvimos en 2015, una crisis de refugiados de 1.200.000 personas. Y ahí se creó un problema serio. Ahora la guerra es tan grave que
no tenemos en la población, en Europa, una reacción negativa a los refugiados. Ese es un riesgo, claro, ¿no? Al revés. Europa ha tenido en los últimos años esas derivas xenófobas, ¿no?, que han crecido tanto en algunos países, ¿no? Sí, al revés, yo veo ahora verdaderamente una unidad en decir tenemos que ayudar a estos refugiados ucranianos lo más posible. La puerta está abierta para todos los que quieran venir. No hay ningún problema en este sentido. Pero es verdad que son muchos que realmente van a hacer presión en el sistema educacional, como en el sistema sanitario, como en otros sistemas. Hay mucha movilización popular también de la gente. Conozco también amigos que están hospedando refugiados ucranianos en su casa, en Bélgica, en Italia, y me cuentan historias muy conmovientes. Usted sabe que yo viví en Ucrania, ¿no? Entonces conozco bien la realidad, y cuando me hablan de Mariupol o de Kharkiv o de Bocha, son lugares donde yo he pasado, donde tal vez he tomado un café, donde he visto gente. No son simplemente nombres en un mapa geográfico. Y eso le pasa a muchos europeos. Esa proximidad con Ucrania y con la gente de Ucrania se siente. Sobre todo los países que confinan con Ucrania, ¿no? Rumania, Hungría, Eslovaquia y Polonia sobre todo. ¿Pero qué cabe esperar? ¿Qué ocurrirá a futuro con estos refugiados? ¿La Unión Europea les otorgará residencia, derecho al trabajo? ¿Cómo es eso? Bueno, ya tienen un estado. Tienen un estado de una protección temporánea, se llama, que da derecho no solo a la instrucción y la salud, sino también a trabajar de forma temporánea. Esto es algo que no tienen, por ejemplo, refugiados o los que piden refugio porque son refugiados económicos o que vienen de otro país. No necesariamente. Esto sí ya lo tienen. Desde ya hace un mes se decidió de inmediato que pueden trabajar. Es fundamental esto. Pero yo conozco a la gente ucraniana. Quieren volver a su país. Se han ido de repente, dejando sus casas, dejando sus esposos o sus papás. Quieren volver y volverían hoy para defender a su país, y ahora creo que van a volver muchísimos de ellos para reconstruir su país una vez que se termine la guerra. Ya sobre el final de la entrevista con el embajador de la Unión Europea en Montevideo, Paolo Berizzi, alguna consulta que me interesa hacerle a propósito de repercusiones de toda esta situación que estamos analizando acá, en esta zona del mundo. ¿Este nuevo escenario puede desbloquear la firma pendiente del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur? Mira, Emiliano, seguramente algo está cambiando y nada es lo mismo antes y después de la guerra, y vemos señales positivos. Lo que pasa es que los países de América Latina y los países de Mercosur votaron de forma clara y sin equivocaciones en Naciones Unidas, en la Asamblea General, 2 veces, para las resoluciones o las decisiones que estaban apoyadas por la Unión Europea, por Estados Unidos, etc. O sea, aquí hubo casi todos los países que votaron de la misma manera. No fue lo mismo en Asia, no fue lo mismo en África. Ajá. Qué interesante lo que usted está diciendo. Empieza a responder mi pregunta con el análisis o con la evaluación que la Unión Europea hace de cómo se han plantado los países de esta región de América Latina en relación a la guerra en Ucrania. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque el razonamiento en Europa es, estamos en una crisis. ¿Quién son nuestros socios verdaderos? ¿Quién comparte nuestros valores? ¿Quién comparte nuestra visión de la democracia? ¿Quién vota así como nosotros en Naciones Unidas y quién se abstiene? ¿Quién vota en contra? ¿Quién vota con Rusia? Y esto no ha pasado desapercibido en Europa. Es decir, que ahora el discurso es, bueno, entonces merece la pena fortalecer aún más nuestras relaciones con América Latina, con Caribe también, y vamos a ver si podemos hacer una hoja de ruta para acercarnos aún más. Por otro lado está lo que usted señalaba hace un rato, la necesidad que Europa tiene de romper la dependencia excesiva que había generado con Rusia en algunas áreas, ¿no? Combustibles, ciertas materias primas, etcétera.
también romper la dependencia y... Entonces Europa necesita otros proveedores. Y en ese contexto, esto que usted señalaba, el posicionamiento de los países de América Latina, juega. Sí, y no es solo un tema económico, pero sí, juega mucho, juega mucho. Creo que también del punto de vista de América Latina es un llamado de atención. Es decir, mire, estamos verdaderamente todos unidos en los valores europeos o los valores occidentales. Entonces, con quién queremos relacionarnos más, etcétera. Pero yo creo que esto... Ahí que está pasando un mensaje a algunos países de América Latina que tuvieron sus aproximaciones con Rusia en los últimos años. Bueno, los que decidieron así, claramente son soberanos, pueden decidir como quieran, naturalmente, pero yo creo que esto llama a una reflexión a todos. Hay países que tenían muchas relaciones con Rusia y que han votado en contra de Rusia en Naciones Unidas, o países que siempre votaron en favor y que se abstuvieron. Son llamados de atención. Y para Europa la manera de que se está comportando América Latina es absolutamente apreciable. Uruguay, en primer lugar, que no solo votó, sino copatrocinó las resoluciones, estamos muy agradecidos. Eso puede conllevar noticias buenas en el futuro, ¿eh? Ahora, el Tratado Unión Europea-Mercosur últimamente estaba trancado por objeciones que desde Europa se hacían a países del Mercosur en temas, por ejemplo, de protección del medio ambiente. Recordemos toda la polémica y la controversia con el gobierno de Jair Bolsonaro por la selva amazónica. Bueno, temas de índole social, derechos humanos. Esos puntos siguen estando, esas objeciones europeas siguen estando vigentes también. Siguen estando, pero hay una voluntad de encontrar una solución. Esta voluntad, yo soy optimista en este sentido, a no ser que no creo que sea este año, a ver si es el año que viene, pero se está trabajando en encontrar puntos comunes. Creo que cuando hay un problema tan grave en el mundo, problemas tan graves en el mundo, es más fácil encontrar puntos comunes. Y usted recordó algo que quiero subrayar. Que la Unión Europea, cuando negocia tratados con una componente comercial, pide cosas para el mundo, no solo para la Unión Europea. No estamos pidiendo más toneladas de carne o de soja o de cualquier otra cosa. Estamos pidiendo respeto del medio ambiente o la desforestación en Amazonia, otras cosas. Los bienes públicos globales, ¿no? Como el respeto de derechos humanos, que no trabajen los niños para producir un cierto producto que importamos. Temas, la política comercial nuestra es parte de una política exterior que tiene que promover los valores en que creemos. Paolo Berizzi, embajador de la Unión Europea en Montevideo desde septiembre del año pasado. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Quedan varios de estos temas para observar en las próximas semanas, así que en cualquier momento volvemos a conversar. Con gusto, gracias. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. ¿Quién es la firma de esta semana en nuestro ciclo de Arte UI en Perspectiva? Claudio Chanquet. Claudio Chanquet Rodrigo. Hoy, no sé si viste, Romina, cambiamos el cuadro del estudio. Tenemos, como siempre ocurre en estas ocasiones, tenemos varias obras del mismo artista. Hoy pasamos a otra. De este mundo de Claudio Chanquet, el mundo que está pautado por estos personajes, por estas situaciones, un mundo muy propio, ¿no? Cuando el espectador mira desde lejos sus obras, parecen tener colores concretos, definidos, pero al observarlos desde más cerca nos damos cuenta de que su color está hecho de muchos colores, de muchos trazos, de pinceladas en tensión y contraste, que continúan la dinámica de vida de los personajes, enfrentándose, discutiendo, tramando conspiraciones. Es imposible observarlos sin sentir los gritos, los ruidos apagados que surgen de ese mundo y se filtran al exterior, murmullos al oído, vociferaciones, exclamaciones, largas conversaciones se van mezclando y generan un ruido constante, dispar y algunas veces ensordecedor.
Eso dice en la página web del propio Claudio, el director de Cultura de la Intendencia de San José, Pablo Pucheu. Y yo he elegido justamente estos días leer algunas de estas frases, algunas de estas observaciones para que ustedes se vayan acercando y sientan curiosidad. Si están escuchando por radio, por ejemplo, tengan ganas de ir a ver estas obras que están en nuestra cuenta en Instagram, en Perspectiva UI, y sobre las cuales vamos a poder conocer más en la entrevista que Daniela Blut hará con el autor este jueves, 12:30, en La Conversación.